Hola, buenas tardes, Eva. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes, Eugenio. Hola, buenas tardes. Dani, ¿qué tal? Bien, aquí estamos con problemas de conexión. Oye, yo quería con vosotros hablar esta tarde del tema de la residencia de Carrejo. Tú, Isa, como secretaria, Isabel Rodríguez, como secretaria general del sindicato TU, Trabajadores Unidos. Eugenio Caso y Eva Sánchez, vamos a decir para empezar que sois dos damnificados de las circunstancias que hay en la residencia. Residencia Sagrada Familia, que está regida por las Hijas de la Caridad, ¿correcto? Perfecto. Bueno, sobre diciembre del año pasado se realizó una manifestación en Cabezón de la Sal, en la cual, bueno, yo estaba presente, y posteriormente se hizo un programa de radio aquí en Radio Comillas, en el tiempo que todavía había micrófonos, y eso se convirtió en la tertulia que mantuvimos. Aparecieron hechos que no tenían nada que ver con lo que sería típicamente una mala relación entre el empleado y la empresa. Salieron a relucir unos anexos que podrían ser de problemas sindicales, posibles problemas sindicales, de los cuales hablaremos después. También me gustaría hablar de que esta residencia pertenece a una fundación, la Fundación Pedro Alcántara, y me gustaría también hablar de esta fundación, de la parte de los promotores, no sé si se llaman promotores, Isabel, socios, padrinos. Bueno, sí, en este caso estamos hablando, pues sí, de los integrantes de la fundación, ¿no? No recuerdo ahora mismo el término concreto. Que entre ellos estaría la alcaldía de Cabezón de la Sal, ¿correcto? Exactamente, en el patronato de la fundación. El patronato, efectivamente, sí. Bueno, pues primero, hace poco salió una sentencia judicial referente al caso de Eugenio, en el cual el despido que se había realizado estaba declarado nulo. ¿Cuál es la situación actual ahora, Eugenio? ¿Porque tú te has reincorporado a la empresa? No, que va. La situación actual es que, pues eso, el pasado mes de septiembre, el día 2, salió la sentencia judicial que me concedieron el despido nulo, me dieron al nulo, con lo cual la empresa estaba obligada a reincorporarme a trabajar. Y un mes y pico después, pues sigo en mi casa sin trabajar porque me comunicaron que ellos me iban a pagar porque están obligados a ello. Y ayer mismo ya me han pagado la primera nómina de septiembre. Sigo sin No sé qué se ha ido la voz, Eugenio. Estabas diciendo que has cobrado la primera nómina del mes de septiembre. Sí, eso es. La nómina del mes de septiembre la compré ayer, pero sigo sin reincorporarme a trabajar. Y en agosto, en julio, en junio, en mayo, en abril, en marzo, en febrero y en enero, ¿qué has cobrado? A mí me despidieron en diciembre y desde diciembre hasta agosto pues, he estado cobrando el pago. Y una que ya salió la sentencia judicial, pues ya ahora ya empieza a cobrar otra vez de la empresa. Isabel, en el caso de Eugenio, la sentencia se recurrió. ¿Se recurrió por parte de la empresa? Perdona, sí, exactamente. La empresa en el periodo que hay previsto para poder recurrir ha presentado un recurso y en principio lo que sucede es que independientemente del resultado de ese recurso, la tramitación del mismo está obligada a ejecutar el fallo de la sentencia, que en este caso
Al ser un despido nulo implica la readmisión del trabajador, el abono de los salarios desde el momento en que fue despedido y lógicamente, pues, el reconocimiento de cuotas de la seguridad social, ¿no? De cotización de todo este periodo en el que el trabajador tendría que haber estado prestando servicio, porque la sentencia lo único que hace es retrotraer toda la situación al momento en que fue despedido. Estamos a la espera, sobre todo, de que la empresa permita la reincorporación efectiva del trabajador en el centro, hecho que no se ha producido, y que, bueno, pues está un poquito en la línea, ¿no? De toda esta situación que, bueno, es bastante anómala, ¿no? Desde el principio hasta el momento actual. El caso tuyo, Eva, ¿cuál fue? Pues a mí me suspendieron de empleo y sueldo durante 40 días y bueno, en enero empecé y en febrero volví a reincorporarme y ahí sigo, de momento. Hasta que... Cuando a ti te suspenden de empleo y sueldo, esa suspensión está de alguna forma vinculada con el caso de Eugenio. Sí, más o menos es lo mismo, parecido. Cuando a Eugenio lo despiden y a ti te suspenden de empleo y sueldo, ¿hubo más despidos? Hubo otro despido y otra sanción. ¿Y cómo se están dilucidando ese despido y esas sanciones? A ver. Pues estamos en la espera de señalamientos. Todas estas sanciones, despidos, suspensiones, pues han sido demandadas por los afectados en el juzgado. Estamos a la espera de señalamientos del resto de vistas de los otros 3 trabajadoras, perdón. Y bueno, simplemente esperar que se pronuncie el juzgado. Tras la sentencia de Eugenio, que contiene hechos muy parecidos a imputados, ¿no? A Eugenio, que el resto de trabajadores afectados por los expedientes, pues entendemos que van a ir más o menos en la misma línea. Porque lo que estaba claro es que el primer despido, que era el de Eugenio, era un despido en el que intentaron, lógicamente, hacerse todos los medios de prueba posibles y es donde, como se suele decir, pues se puso toda la carne en el asador, ¿no? Porque era la situación más, vamos a llamarle más sangrante, ¿no? En este caso, pues entendemos que en la misma línea el resto de situaciones se vayan a ver, bueno, pues que tengan resultados favorables para los demandantes, como no puede ser de otra manera. ¿Estáis a la espera de estas, digamos, segunda tanda de sentencias? Sí, estamos a la espera de esta segunda tanda de sentencias, pero mientras, independientemente de, bueno, de que no vamos a cejar hasta que se recuperen todos los derechos de estos trabajadores, ¿no? De estas trabajadoras y este trabajador en cuanto a recuperación de su salario y readmisión en el caso de los despedidos, pues bueno, a la espera de la sentencia sí, pero no una espera, digamos, pasiva, sino una espera muy activa, ¿no? Que es la que estamos emprendiendo y vamos a seguir con ella. Movilizaciones. Cuando hablas de espera activa, hace referencia a la manifestación del día 6 de octubre y a Sí. cosas. Sí, a más cosas que aquí creemos que faltan de pronunciarse varios responsables, ¿no? Estamos hablando de la dirección de un centro, pero la dirección de un centro que ha actuado de una manera, nosotros, pues, inadmisible, ¿no? Si hablamos exclusivamente de lo que es en el contexto laboral, la situación que se ha hecho vivir a estos trabajadores, pues no corresponde con ninguna falta, con ninguna sanción, ni con ninguna mala praxis profesional, sino simplemente, pues bueno, entendemos que por una, digamos, una defensa básica de derechos, una reclamación de, bueno, pues de cuestiones básicas dentro del centro de trabajo, pues se han visto represaliados con este tipo de expedientes. Esto entendemos que es intolerable a todas luces y por eso, bueno, pues no solamente esperamos los pronunciamientos judiciales, sino los pronunciamientos de algunas instituciones y además, sobre todo, el pronunciamiento también de la Fundación, que al final es un poquito la responsable de la gestión del centro, ¿no? La fundación que tú nombrabas, Pedro Alcántara y Balbás, ¿no? Es un poquito la situación, como digo, en la que estamos en este momento. También, pues, queremos apelar a que, en este caso, el alcalde de la zona, el alcalde de Gijón, entendemos que debiera ser de interés de la alcaldía y del alcalde la situación que se está viviendo en un centro que es referencia, en este caso, en Cabezón de la Sal,
Y lo que sí que vamos a insistir es para que el alcalde, bueno, pues de alguna manera nos reciba, poder hablar con él de este tema. Y bueno, recordando que también es miembro de la fundación, ¿no?, del patronato, pues pueda quizás abrir una vía de diálogo que yo creo que es imprescindible, porque esta no es una situación ni deseable ni agradable para nadie. Como síntesis, me gustaría concretar lo siguiente. En el caso de Eugenio, la sentencia está recurrida y estáis esperando la resolución judicial que lo indique. Si sí o si no, o como haya de ser. ¿Ok? Sí. En el caso de la otra trabajadora despedida, no me acuerdo ahora mismo de su nombre, Sí. Bueno, estáis esperando el primer fallo judicial. Exactamente, estamos esperando, pues eso, la celebración del primer juicio, sí. Vamos, esperamos que del único, primero y único esperamos. Porque tampoco nos parece de recibo, y eso ya, bueno, pues es una opinión basada exclusivamente en recursos económicos, ¿no? Nos parece tampoco de recibo que, bueno, pues que con argumentos tan claros y explicaciones tan claras y como se ha celebrado la primera vista, pues estén gastando recursos, en muchos casos públicos, para la expulsión de trabajadores de la empresa. Nosotros queremos aclarar que cuando hablamos de la residencia Sagrada Familia, la residencia de mayores de Carrejo, estamos hablando de una residencia que de las 150 plazas, creo, que mantiene, 100 son concertadas. O sea, estamos hablando de un centro que en gran parte se está financiando con dinero público, con dinero de nuestro país. Y no nos parece, por eso digo, aceptable que este dinero se esté invirtiendo, en este caso, en gastar recursos judiciales que están demostrando que en ningún caso son para defender ni el centro ni a los usuarios, sino para intentar la expulsión, como digo, de trabajadores que parece que han resultado incómodos simplemente pues por solicitar, ¿no?, que se cumplan ciertas normas y ciertos derechos. De eso estamos hablando. Hablando ahora de personas, de Eva y de Eugenio, yo me imagino que la situación tuya trabajando en un sitio en el cual has tenido problemas con un compañero que continúa teniendo problemas no debe ser nada grande, ¿no? Es muy difícil solventable. ¿Cómo lo Pues llevas? no, la verdad que, pues sinceramente lo llevo mal, porque, bueno, pues por la mañana hay a veces que te levantas y dices, tengo que ir, y bueno, pues se te cae un poco el techo encima, la verdad, porque me parece una injusticia y, bueno, pues ¿Hay al más final... compañeros en tu mismo caso, en trámite, de que se solucione este problema, que es un problema de conflictividad laboral dentro de la residencia y dentro de los trabajadores de la residencia? ¿Hay más personas afectadas, aparte de las que hemos mencionado judicialmente? A ver, hay más personas afectadas porque no las han sancionado, pero están pues parecidas a mí, pues que no vas a gusto, que no vas tranquila, que vas con miedo, no expresamente decir miedo, porque no tienes miedo a las consecuencias, pero como que no vas tranquila, ¿sabes? Porque si te han expedientado por una cosa que no has hecho, no sabes por dónde te van a ir, ¿sabes? Y al final vas incómoda, tanto como compañeras como con la gestión de la empresa y todo. O sea, vas incómoda a trabajar, la verdad. No es un buen ambiente laboral, sinceramente. Y Yo voy incómoda. son los que lleváis la situación, con lo cual la situación de estrés en la que vivís puede llegar a dañaros físicamente. Pues sí, la verdad. Físicamente y mentalmente, la No, verdad. claro que Toca bastante. A mí, moralmente me imagino, bueno, está clarísimo que sí, ¿no? Pero quería poner la palabra físicamente porque hay enfermedades que se crean por estrés, como todos sabemos, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan en la residencia? pues ahora mismo no te sé decir cuántas serán. Normalmente oscilan entre 100,
100 y poco trabajadores. ¿No? Hay una plantilla flotante de sustitución o de incorporación, pero bueno, más o menos yo creo que oscilan, si no se ha incrementado el número, en unos 100 y pico trabajadores, ¿no, Eugenio? Más o menos. 100 trabajadores, como sindicalista, Isabel, es una empresa, ¿se califica como de mediano tamaño, de gran tamaño? ¿O cómo es? En este caso, y hablando de Cabezón de la Sal, pues es la segunda empresa de referencia en cuanto a número de trabajadores. Y bueno, pues por eso te digo, muy importante, ¿no? En Cabezón de la Sal. De ahí, como insistimos precisamente en que en este caso el representante municipal, el alcalde, debería, entendemos que entender e intentar enterarse, hablar y dialogar con los afectados e intentar una mediación, porque yo creo que hay una sentencia. Yo entiendo que en un momento en el que hay controversia entre trabajadores y empresa, pues haya posturas del tipo, bueno, pues hasta que no digan los jueces, yo creo que los jueces ya han dictaminado, que ya están muy claras las cosas, que lógicamente el derecho a recurrir es un derecho inapelable, pero que hay cosas que ya se han concretado en una sentencia y que entendemos que sí que avalan para que, en este caso, como digo, el alcalde de Cabezón tenga bien recibir al menos a los afectados e intentar de una conversación. Nos hemos reunido con todos los representantes de otros grupos municipales, de otros partidos en el municipio, sin ningún problema. Y bueno, pues en todo caso siempre se nos hemos dado el apoyo para intentar desbloquear esta situación. Pero creemos que un paso más debiera ser la atención del alcalde del municipio, ¿verdad? Y en esas estamos, aparte de intentar, como digo, seguir reivindicando, seguir reclamando, a ver si también la Fundación escucha y intenta enterarse, porque antes lo decía Eva, el clima laboral no puede ser bueno. Y estamos hablando de un centro de mayores, estamos hablando de un centro donde se atienden personas, donde el clima laboral es muy importante, que esté pues estabilizado, que haya cierto equilibrio, ¿no?, dentro del ámbito laboral, precisamente porque estamos tratando con personas vulnerables y donde la energía de los trabajadores y el clima pues influye mucho a nivel psicológico. Hay que recordar que estamos hablando de trabajos que implican un desgaste también a ese nivel, ¿no?, porque hay afecto, hay vínculos, estamos hablando de eso. Bueno, cuando hacemos mención a que es la segunda empresa de Cabezón de la Sal, y lógicamente tendría que tener una respuesta por parte de las personas o las entidades significadas de Cabezón de la Sal, yo también quería preguntarte, Isabel, las 100 personas que tiene la residencia, independientemente de que sean más o menos las que haya en Cabezón, a nivel de la legislación española, 100 personas significa que tiene que tener una representación sindical. ¿Y qué representación sindical tiene que tener? Pues en este momento hay un comité de empresa formado por 5 miembros. Un comité, como solemos decir, monocolor, ¿no?, de una sola, miembros pertenecientes a una única organización sindical, de la que concurrieron elecciones. Va a hacer 5 años, porque en noviembre del 2019 vencía el mandato de 4 años establecido en el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa laboral, y estamos hablando, pues eso, de un comité de empresa de 5 integrantes, en este caso, que corresponde proporcionalmente con el número de trabajadores. Bien. ¿La representación sindical pertenece a qué sindicato? Al sindicato Comisiones Obreras. Y según he entendido, se tenían que haber celebrado unas elecciones sindicales hace tiempo ya. Sí, el mandato vencía en noviembre del año 2019. Lógicamente, bueno, pues tramitar. Perdona, Isabel, ¿en qué mes del año 2019? En noviembre. En noviembre. ¿A ti te despidieron en diciembre? Sí. Vale. Estaba anotando. Entonces estamos hablando de que en noviembre del 2019 se tiene, por el Estatuto de los Trabajadores se tienen que celebrar las elecciones sindicales. Se debería haber ya iniciado un proceso. Los sindicatos que tienen en este caso que pueden realizar son los más representativos, y aquí estamos hablando que en esta empresa hay un sindicato más representativo que es Comisiones Obreras, y hombre, lo habitual, lo normal es que una vez ultimado el periodo se registre preaviso en la Dirección General de Trabajo y se inicie el proceso electoral. Este hecho no ¿Qué es lo habitual y qué es lo normal? ¿Qué es lo habitual y qué es lo normal?
Bueno, en este caso sí, es lo normal, lo habitual, pero bueno, en este caso pues desconocemos digamos, la motivación oficial, ¿no? Que no sea así. Hay Podemos intuir algunas cosas, pero no las conocemos. Hay otras instituciones a nivel estatal, bueno, conocidas por todos, que digamos que están en un interregno, están en funciones. ¿Este comité actual puede continuar en funciones sin edie? Pues sería un tema de estudio. Sería un tema de estudio porque no es algo, como digo, que lo veamos muy frecuentemente, ¿no? Que se expiren mandatos y no se preavisten. Yo creo que sería un tema para estudiar, efectivamente, hasta que no se nombra un nuevo comité, seguiría funcionando con plenas facultades en el anterior, pero como digo, es una situación que no se suele dar y que sería estudiar, ¿no? En qué momento. También hay que recordar que aparte de esta situación, pues también se puede a instancias de los trabajadores intentar forzar un proceso electoral. Pero hay que recordar que hablamos de un centro en el que antes decía Eva, el personal está, una parte importante del personal, pues está en un clima, como decimos, pues de bastante, pues vamos a llamarle tensión, ansiedad, bueno, pues no precisamente en un clima normalizado. ¿Cuándo empezaron estas tensiones? Sí, perdón. Eva, ¿cuándo empezaron estas tensiones? Pues estas tensiones empezaron cuando nosotros, bueno, realmente esto empezó cuando nosotros decidimos, pues gracias al sindicato TU, que contactamos con ellos e intentamos que cambiara un poco la gestión de la empresa y nuestros derechos, que bueno, realmente decimos derechos, pero yo creo que más bien es respeto, educación, cariño. Que te valoren un poco, porque al final te desmotivan, porque es un poco... Sí, bueno, pero esas son las consecuencias a nivel personal que podéis padecer. Pero yo lo que quisiera saber es la residencia de Eugenio. ¿Cuántos años has estado trabajando en ella? Pues 17, ya llevo 18 y pico ahora. Bueno, vamos a ponernos, por ejemplo, hace 14 años. ¿Hace 14 años había problemas? No, pero al contrario. Yo recuerdo cuando, pues eso, hace 14 años, o cuando yo empecé, yo iba muy contento a trabajar, ¿sabes? Había buen clima de trabajo, de trato de compañeros y con la gestión de la empresa y todo, se da de maravilla. Yo recuerdo aquellos años con cariño, la verdad, porque fueron unos buenos años. Pero hace unos años para acá, pues las cosas han cambiado mucho hasta tal punto que mira hasta dónde hemos llegado. Y buscando una causa para ese cambio, ha habido un cambio en la dirección de la empresa, ha habido una conflictividad debida a una cuestión sindical, como podía indicar Eva cuando ha hecho mención de que bueno, vosotros habéis llamado a un sindicato que no estaba en ese momento en la residencia. La primera pregunta, ¿ha habido un cambio en la dirección que pueda causar? Sí, mira, te explico. Como bien dijiste antes, este centro está gestionado por las Hijas de la Caridad y cada ciertos 4 años, hasta los 9, suelen cambiar de directora, que siempre es una Hija de la Caridad. Y yo, pues eso, en 18 años que llevo, esta es la tercera directora que tengo y debo decir que bueno, desde que ha entrado ella, todos los derechos y bueno, el clima laboral que tenemos ahí en la empresa, pues ha caído en picado, ¿no? Y bueno, luego unido a lo que estamos diciendo, que yo creo que no son casualidades de la vida, que en noviembre del 2019 se tenían que celebrar elecciones y sabiendo que nosotros habíamos ya formado una sección sindical con Trabajadores Unidos y que sabían que nos íbamos a presentar, pues ese es obvio, ¿no? Que a mí me han despedido por algo tan sencillo, porque sabían que me iba a presentar y que iba a luchar por nuestros derechos, cosa que es una cosa que está en decadencia en esa empresa. Yo una cosa que no entiendo, si tú me estás diciendo que había una sección sindical, que te ibas a presentar a la sección sindical, ¿eso cómo se compagina con que no se hayan convocado esas elecciones sindicales, Isabel?
Pues en principio no cabe duda que Eugenio ha sido un pilar fundamental como compañero, como asesor, como ayuda a los compañeros, pero que dentro, lógicamente, de la sección sindical hay más cabezas, hay más compañeros, hay más gente que también cree en que pueda haber una alternativa en cuanto a la representación de los trabajadores de la empresa. Entonces, sigue habiendo una posibilidad de competencia, ¿no?, en lo que sería, en este caso, unas elecciones sindicales. Nosotros no nos da más que pensar que se está dilatando, pues quizás porque hay una hegemonía sindical en un centro que no se quiere perder. Yo creo que pueda caber esta posibilidad por lo que se está tardando y por lo que no hay parece que no hay ningún anuncio ni ninguna intención, ¿no?, por lo que vemos, de convocar elecciones. Entonces, yo creo que en este caso es Eugenio, pero cualquier otro compañero podría perfectamente presentarse. En este caso ya tenemos a Eugenio de vuelta y podría también, como digo, presentarse perfectamente si hubiera unas elecciones en este momento, si se iniciara el procedimiento electoral. Pues sí, no sabemos. Perdóname quien quiera, yo quiero sacar, no sé, quedarme convencido yo de qué es lo que pasa allí, ¿no? Entonces, Eugenio, cuando tú planteas que vas a ser representante o te vas a presentar para una sección sindical, y yo entiendo a la vez que no hay una convocatoria de elecciones, y entiendo a la vez, si estoy equivocado me lo decís, y entiendo a la vez que hay un cambio de dirección, que me imagino que si no ha cambiado la dirección sindical, pero sí la dirección, tiene que haber una cierta armonía entre la dirección de las Hijas de la Caridad, tiene que hacer una cierta armonía entre ellas, la directora, y una armonía respecto de los representantes de los trabajadores, que en este caso son de comisiones obreras, que están allí, porque los comisiones obreras ha protestado de esta situación. No, todo lo contrario. Yo creo que es, como he dicho, ¿no?, que es totalmente evidente, porque a la vista está de que en el juicio que se ha celebrado, en mi juicio, una de las personas que fue a declarar fue la presidenta del comité, que representa comisiones obreras, y bueno, yo creo que eso es un dato bien claro de lo que está ocurriendo allí. La presidenta de la comisión de comisiones obreras en la residencia de Carrejo va a declarar en contra tuya en el juicio tuyo. Sí, así es. Bueno, ella en cualquier caso era compañera tuya de trabajo. Sí. Vale. ¿Y a ti de qué te acusaron? Pues a mí me han acusado tanto de que maltrato. De lo que se puede decir, quiero decirte que si han tirado mucho por arriba, pues. No, bueno, a ver, la sentencia ya la pusimos en las redes porque nosotros, como decimos, nosotros creo que, como bien dice Isabel, el diálogo y la transparencia es lo máximo, ¿no? Y a mí de lo que me han acusado, pues eso, como bien dice la sentencia, pues eso, de que trato de forma ruda a los abuelos, Perdona, que tratas de mal a los abuelos. Sí, que ellos se han puesto de forma ruda. Ruda. Sí. Y luego, pues, de que no los asisto bien, de que acoso a ciertas compañeras, bueno, pues un sinfín de barbaridades que pusieron allí. Y en el caso tuyo, Eva, ¿tú acosas a compañeros? Sí, yo también. Supuestamente sí, también acoso a compañeras, me abandono mi sala donde están los abuelos o me voy 10 minutos antes, por ejemplo, al vestuario. Isabel, estas rudezas, estos acosos, estas salidas antes del tiempo del trabajo, a mí me suenan a que son las alegaciones propias de cualquier empresa si se quiere echar a un trabajador, ¿no? O sea, no son específicas, son como muy generales, ¿no? Son muy generales. Una de las cuestiones que es, en el caso de Eugenio, detectamos es que primero efectivamente había una indefensión porque se establecen faltas que tampoco se concretan exactamente, muy abiertas, donde casi se podría decir que se te acusa o veladamente, ¿no?, incluso de maltrato. Estamos hablando de temas muy serios. No son, yo la verdad es que los años que llevamos algunos en el sindicalismo, yo no había visto imputaciones de la gravedad que en este caso se hicieron en el caso de Eugenio. No lo habíamos visto, la verdad que nos sorprendió mucho, porque efectivamente si todos conocemos en este caso a Eugenio, a Eva, a los compañeros, sabemos
cuál es su trayectoria laboral. Hablamos de gente que lleva muchos años en el centro, no de gente que acaba de llegar, de gente que es del pueblo también, que conoce a mucha gente. O sea, no hablamos de trabajadores o de personas anónimas que entran en el centro, sino de gente muy conocida en todos los contextos, ¿no? Tanto en el trabajo como en la vida social de Cabezón y cercanías, ¿no? Conocido por vecinos y demás. Cuando estamos hablando de estas personas y de ese tipo de imputaciones, bueno, pues no hace falta ser un lince para darte cuenta que lo que se trata es de quitarse definitivamente a un trabajador de encima. A nosotros lo que sí que nos llamó la atención... No, a varios. A varios, sí, en este caso. Hablo de uno porque es algo que ya se ha juzgado, ¿no? En el caso de Eugenio hemos podido ser testigos de lo que se intentó probar y de cómo se intentaron probar. Lo único que podéis pensar es que no se tiene, o sea, que en este caso el fin ha querido justificar unos medios que, como digo, son mucho más gravosos que lo que habíamos visto hasta la fecha. Ni que decir luego las formas. Antes decía Eva una cosa muy importante, es que estamos hablando de educación en este ejemplo. Estamos hablando de respeto a las personas. No estamos hablando ya solamente de cuestiones laborales puramente dichas, sino del respeto a la integridad de la gente, de las personas, de un trato igualitario, de no utilizar los derechos para premiar o castigar. Si existe nosotros, una de las cuestiones que más apelamos, ¿no?, con estos trabajadores y que más nos reivindicaban era precisamente eso, una discriminación habitual, un trato desigual, encomendar trabajos más gravosos siempre a unas personas y facilitar el trabajo muchísimo más a otras, cosas muy palpables que lo único, como vuelvo a decir, que generan es confrontación, enfrentamiento entre trabajadores, máxima laboral y, como digo, pues, denuncias que luego son represaliadas como el caso que nos ocupa. Yo por lo que te estoy escuchando, Isabel, digamos que existía en esa residencia, Eugenio, existía en esa residencia un trato de privilegio. ¿Cómo? Perdón, te escuché. En la residencia existía un trato de privilegio de unos trabajadores respecto de otros. Existía y existe. Bien. Y antes no. Antes no. ¿Estás de acuerdo tú también, Eva? Antes no. Sí. Te estoy dando de años, ¿eh? ¿Qué coño ha cambiado, pues? ¿Qué es lo que ha cambiado? Muy fácil. La dirección de la empresa. Bien. En la última manifestación que realizasteis el día 6 de octubre pedíais, no en la primera, en la de diciembre del 2019, pero en la última sí que las pancartas que exhibíais pedíais directamente la dimisión de la encargada, de la monja, de la hermana de la Caridad. De tal forma que de entonces ahora habéis no identificado el problema, que ya lo habéis identificado, pero sí lo queréis exponer públicamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque antes sí y ahora no. O sea, ¿hasta qué punto os ha llegado a, voy a poner la palabra aburrir, la situación de la empresa para que ahora hagáis palpable quién consideráis o se puede considerar que es la primera causa de este confrontamiento? Hombre, yo, los antecedentes en este caso son claros. La variable en toda esta ecuación es la dirección, pero es que además yo creo que a cada paso se nos está demostrando que es un poco la autora de toda esta mala gestión, ¿no? Fíjate, estamos hablando de una sentencia de más de un mes y pico, en la que todavía no se ha producido la readmisión efectiva del trabajador, que se pretende incluso, no se pretende, se ha perpetrado ya el pago de salario estando en su domicilio para que no se incorpore. Hablamos de que se ha probado que no había ni ha existido ninguna de las faltas que se le imputaba. Hablamos de trabajadores, en el caso de Eugenio, con una trayectoria de muchos años, que han sido, bueno, y que son valoradísimos por los usuarios. ¿Dónde está el problema? Yo creo que la primera explicación, ¿no?, de nuestra actitud en este caso es lo que hemos apuntado hace un momento. Estamos hablando de un centro financiado en gran parte con dinero público. No se puede consentir que el dinero público de todos termine en el pago de retribuciones de trabajadores que no asisten o que no se les permite incorporar a hacer un trabajo efectivo. En un momento como el que nos encontramos,
Hay que recordar que estamos en mitad de una segunda ola de pandemia que afortunadamente a día de hoy parece ser que no está cobrando tanta gravedad, ¿no? Pero hablamos a fecha de hoy, pero donde es necesario medios humanos, donde es necesario todo tipo de ayuda y apoyo en las residencias. Estamos hablando de que se impide trabajar a un trabajador y además le sale en casa. Yo, la verdad, no encontramos ningún argumento de peso para que se permita esto. Y vuelvo a repetir, estamos hablando del dinero y de los presupuestos de toda Cantabria en un momento en el que se está hablando de tanta crisis y de tanta necesidad. Yo creo que hay cuestiones que son incontestables y en este caso esta actitud, este impedimento, tratar de poner todos los palos y las ruedas posibles para que el centro funcione, para que los trabajadores estén en un clima de armonía y para que los usuarios también se les transmita pues lo que decimos, ¿no? Ese buen clima laboral, ¿no? Impedir que eso suceda, yo creo que es suficiente, en este caso, suficiente motivo, ¿no? Para solicitar que al menos dimita o que se modifique la actitud de esta dirección y de que se impliquen aquellos que también tengan algo que decir, ¿no? Que sería, como hemos dicho, la Fundación como última responsable y, en este caso, una institución como el alcalde, que más por parte ese personaje. Yo creo que es momento de ver lo que está pasando, de ver las pruebas y los hechos que ahora sí que hay una sentencia y de tomar cartas en el asunto. Nosotros, hasta que no se vuelva a reincorporar, como digo, a todos los trabajadores y se desmantelan los salarios, no vamos a dejar, porque además que tenemos la razón en este caso está de nuestro lado. Bien, es esto una gestión, vamos a calificarla de conflictiva, que se puede identificar en una persona que sería la directora de la residencia, ¿no? Pero como tú bien dices, Isabel, esa directora me imagino, seguro que sí, jerárquicamente, orgánicamente, estatutariamente, depende de otras personas, ¿no? En este caso, de la Fundación directamente. Sí, la gestión, la responsable última es la Fundación, sí. Y la Fundación, que es enlazando con el principio de esta conversación, también intervienen entes políticos, cuál es la alcaldía en este caso, de Cabezón, ¿cierto? Sí, el alcalde de Cabezón es miembro del patronato, ¿no? Por el hecho de que la alcaldía tiene, digamos, una silla, ¿no? La mesa de la Fundación. Lo que no sabemos, o quizás sí, yo no lo sé desde luego, es el que tener una silla en la mesa de la Fundación, por decirlo de una forma, de una empresa privada, ¿cuántos votos le corresponden? Eso no lo sabemos. En este caso entendemos que le corresponde un voto, ¿no? Un voto. Pero nosotros, más allá del voto que le pueda corresponder, es que la capacidad, la posibilidad de convocar una reunión, de abrir un debate sobre este tema. Pues yo creo que también tiene que ser obligatoriamente interés de la Fundación en intentar resolver esta situación. Bien. Eugenio, tú estos últimos días has hablado con los representantes de los partidos políticos de Cabezón de la Sal. Sí. ¿Con todos? Con todos no. Pues la casualidad... Cuéntame, por favor, cuéntame desde el primero hasta el último y luego dejamos pendiente con el que nos ha hablado. Tenemos pendientes citas, todavía. Nos falta un grupo, pero sí, hemos hablado con todos los grupos políticos de Cabezón de la Sal, incluyendo el PRC, que es el del alcalde. Hemos hablado con ellos y bueno, todos nos han mostrado pues, su interés y su colaboración. Y bueno, las noticias que nos han llegado es de que no quieren ningún tipo de diálogo con nosotros, las personas que están dentro del patronato, y que no quieren reunirse para explicar la situación en la que yo me encuentro y que nos den una explicación, ¿no? de por qué están haciendo esto así. ¿Y quedaban pendientes, decías tú, Isabel? ¿Citas pendientes? Sí. Perdón, Eugenio. No, eso sí. Nos queda una cita pendiente, pero bueno, al final pues todos tenemos nuestra vida y falta de tiempo, ¿no? Y nos queda pendiente tan solo hablar con los representantes de Ciudadanos y los del PRC, que esperemos que nos atiendan. Bueno, eso sería una primera ronda de contactos, y yo a ti te entiendo, Isabel, que vais a continuar con la reivindicación.
Pues sí, vamos a continuar con la reivindicación porque pensamos que esto es un problema de la residencia de mayores de Carrasco, de la Fundación, de la Alcaldía de Cabezón, pero también entendemos que es un problema del Gobierno de Cantabria. Nosotros ya en su momento tuvimos reuniones a vicepresidencia, con la Secretaría de Empleo, con la Dirección Sindical, cuando se inició toda esta situación. Ahora, como ya hay una sentencia y hay unos hechos comprobados y comprobables en la propia sentencia, ya no estamos hablando de versiones de nadie, sino de un dictamen judicial, pues sí que te pretendemos pues volver a dar traslado de esta situación, ya digo, tanto al resto de partidos del municipio de Cabezón como Alcaldía y Gobierno de Cantabria. Sí que además creemos que tiene que ser de interés también por estos últimos, para el Gobierno de Cantabria, porque volvemos a hablar de presupuestos, volvemos a hablar de dinero público y volvemos a hablar de derechos de los trabajadores. Y creo que tiene que ser de interés. Y además volvemos a hablar de una residencia de mayores y de usuarios vulnerables, en este caso, que necesitan, como digo, los mejores medios, desde luego el mejor clima laboral y de atención. Esta fundación, Pedro Alcántara y Balbás, me decías tú. Carrera y Balbás. Y me has comentado, creo recordar, que son seis personas las que, digamos, que son el Consejo de Administración. Por utilizar la terminología de la Sociedad Anónima otra vez, ¿eh? Son 6 personas las que la dirigen. Estoy segura, en concreto, el número de miembros exacto de la fundación. Sabemos que al menos la alcaldía tiene un voto, hay un presidente que se personó en este caso en representación de la fundación en el juzgado y entendemos que debe haber al menos 2 o 3 miembros más. No tenemos en concreto el dato. Sí, pero no es muy numeroso. ¿Sería fácil acceder a ese dato? Entiendo que sí, que tiene que ser datos públicos y que tiene que ser pública, ¿no? Toda la composición, la normativa y demás que regula la fundación. Estamos además iniciando un estudio sobre precisamente las normativas, cómo se regula, cómo regulan protocolos de reuniones, bueno, pues la normativa, ¿no? En concreto que regula la fundación, precisamente para conocer un poco cuál podría ser la vía de intentar pues que se nos reciba o que se produzca alguna reunión, a ver si legalmente hay alguna posibilidad, ¿no? De solicitar. Imagino que, bueno, afirmo que existirá una ley de fundaciones. Sí, exactamente. Regula, pues eso, la composición, la formación y los estatutos de la propia entidad. Estamos en estudio precisamente de esta, vamos a llamarlo, funcionamiento, ¿no? Que para nosotros hasta este momento no era un terreno explorado, ¿no? De las fundaciones, pero que nos está interesando bastante. La verdad. Sí, es que, bueno, yo creo que hay que empezar por ahí. Sí, vamos, oye, no dejan de ser instituciones, ¿no? En este caso, con una finalidad, con los objetivos y que entendemos siempre objetivos para el bienestar, ¿no? de la mayoría. Sí, bueno, y participadas por el sector público. Exactamente, en muchos casos sí, en muchos casos, exactamente. Bueno, pues yo os agradezco vuestras palabras. Ojalá la cosa vaya bien. Ojalá la cosa vaya bien. A ti, pues decirte que mañana cuando vayas a trabajar, pues ánimo. Que no queda otra. Pues sí, cuando tocas fondo. Ya, bueno, pero es que a veces, si no luchas no es que toques fondo, es que te hunden, o sea que a efectos es lo mismo. No, voy a luchar todo lo que pueda. En el caso tuyo, pues de puta madre, ¿no? Porque te pagan y estás en casa, es cojonudo eso, ¿no? A ver, el sueño de cualquiera, ¿no? Ya te pasará la minuta mía, claro, porque por una parte también se da, y pues lo siento que estés en esta situación tan desagradable, ¿no? Que no es, además es una situación casi, pues lo que hablábamos antes, de las referencias que hacíamos a la dignidad de las personas, ¿no? Que no solamente tocan la cuestión laboral, tocan los principios, tocan todo. Y muchas veces tocan todo porque, bueno, pues porque nadie le dice que no se puede tocar. Así que yo te alabo, sé
sé tu historial reivindicativo y no puedo exponer cuál es mi opinión porque objetivamente no soy quien para decirlo, pero yo creo que esto parte de una situación enquistada, porque había gente a la cual le venía bien que estuviera enquistado, que vosotros habéis sido, perdón la expresión, un grano en el culo, y que han ido a estallar el grano en el culo. Y os ha tocado a vosotros, ¿no? Sí que veo que colaborando con el sindicato TU, que también mis referencias son, bueno, parten de que son honrados, podrán estar en aciertos, podrán estar en equívocos, podrán estar luchando, podrán estar a veces tranquilos, pero bueno, sí que puedo poner en el caso mío la mano en el fuego por este sindicato TU. O sea, creo que estáis bien acompañados, por lo menos de lo mejor acompañados que podéis estar. Bueno, pues un abrazo a los tres. No quiero hacer el programa más largo, llevamos ya 45 minutos. Y bueno, por parte mía, bueno, pues quedo a vuestra disposición por si necesitéis algo mío. Pues sí, Dani, en próximas fechas probablemente realicemos otra concentración, otra movilización. Y nada, simplemente también agradecer que no los hemos nombrado a los compañeros de la coordinadora por unas pensiones públicas y dignas que nos están apoyando bastante en este recorrido, a toda la gente que ha venido y a las compañeras que están trabajando, como decía antes Eva, en el centro, a Eva también, claro, que bueno, sobre todo darles las gracias porque aparte de estar en ese clima, además apoyan y están ahí al pie del cañón apoyando a los compañeros que están en esta situación, agradecerles muchísimo y darles todo el ánimo porque es muy duro trabajar en estas circunstancias, nada más. Muy bien. Gracias.